En un viaje que realizaron mis padres a México donde conocieron el DF y otros estados menos poblados, se encontraron con un amable anciano que les mostró la zona de Puebla llamada Cholula, lugar al que fueron atraídos por su mezcla de una arquitectura prehispánica y colonial. Después de un par de días de conocer la zona y de estar tratando con ese amable señor hicieron buena amistad. El último día en Cholula, hablando un poco de su cultura y sus creencias, el anciano ya en confianza decidió contarle algo a mi padre mientras se tomaban algo para refrescarse. Comenzó a relatar la historia de una forma muy particular. Era una noche oscura como pocas. La luna estaba oculta por las nubes y el viento soplaba con mucha fuerza. En medio de la llanura un hombre caminaba solo por la carretera. El hombre se llamaba Juan Antonio. Era un ser avaro, le gustaba la bebida, la fiesta y el juego, pero siempre buscaba maneras de ahorrarse dinero manipulando a sus amigos para que pagaran por él. Bastante cruel para ser honestos, un egoísta que no le importaba el sufrimiento de los demás. Regresaba a casa después de una noche de juerga, borracho y con mucho dinero en el bolsillo producto de unas apuestas que había logrado ganar con trampas. Caminaba con cuidado pero dando tumbos, tratando de no tropezar con las piedras. De repente, al pasar por al lado de un árbol ve una sombra apoyada recostada a él. Era un hombre, vestido muy elegante. A su lado un colosal corcel negro, de muy buena raza y con estilo, acorde a su amo. El hombre vestía un traje negro como de charro y tenía el rostro cubierto por un sombrero. Juan Antonio se asustó. A esas horas de la noche por esos caminos solitarios podía ser víctima de cualquier ratero que quisiera robarle sus pertenencias aprovechando su estado de embriaguez. El elegante hombre se acercó a Juan Antonio y le habló con voz ronca. ¿A dónde vas? Juan no respondió. Estaba paralizado por el miedo. ¿Por qué tienes miedo? Le dijo este hombre. Juan se fijó en los ojos del charro y no podía distinguir las escleras de los ojos, solo veía dos cuencas negras como vacías. No te acerques, dijo Juan, e inmediatamente empezó a alejarse. No puedes irte, le dijo el charro negro. Vengo a buscarte, te lo has ganado. Al escuchar eso comenzó a correr. Calmado y aún con su cigarrillo, el charro negro se acercó a su caballo, lo montó y comenzó a perseguirlo. Juan corría lo más rápido que podía, pero el charro negro era más rápido que él. Se dio cuenta de que no iba a poder escapar si seguía corriendo. De repente, cuando estaba a punto de perder la esperanza, vio una luz a la distancia. Era una casa. Se dirigió hacia la casa gritando para llamar la atención de quien quiera viviese en ella. El charro negro lo seguía de cerca. Juan llegó a la casa y golpeó la puerta hasta que una anciana mujer le abrió. «Ayúdeme», le gritó el pobre de Juan. La mujer lo dejó entrar y cerró la puerta. Juan se apoyó en la pared jadeando. ¿Qué pasó?, le preguntó la mujer. «Un hombre vestido con un traje negro de charro viene tras de mí». Pero no es cualquier hombre, cuando lo vi no tenía ojos, su cara era como la cara de la muerte misma. La mujer miró por la ventana. El charro negro estaba parado frente a la casa, mirándolos, con su cigarrillo en la boca aún. No te preocupes, le dijo la mujer. No puede entrar. Cerró las cortinas y se acercó a Juan para tranquilizarlo. ¿Quieres quedarte aquí a pasar la noche? Juan asintió con su cabeza. Estaba demasiado asustado para volver al camino. Juan y la mujer pasaron la noche hablando sobre lo sucedido. No es un simple hombre el que anda tras de ti, es el mismísimo charro negro. Es un alma en pena que está condenado a vagar por el mundo, buscando a aquellos que son codiciosos, violentos y pendencieros. Si está tras de ti es porque transitas ese camino y créeme, terminará atrapándote tarde o temprano. Juan se quedó dormido de repente mientras se tomaba un té que le preparó la mujer para ayudarlo a tranquilizarse. A la mañana siguiente se despertó en una cama desconocida. No recordaba cómo había llegado allí. Miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación pequeña y oscura. De repente, escuchó un ruido. Se dio la vuelta y vio a una mujer parada en la puerta.
La mujer era alta y delgada, con el pelo largo y negro. Tenía los ojos oscuros y penetrantes. ¿Dónde estoy?, le dijo Juan. Estás en mi casa, dijo la mujer. Te salvé del charro negro anoche, ¿recuerdas? No recuerdo nada, dijo Juan. Sí, le dijo la mujer. El charro negro te perseguía, y terminaste tocando a mi puerta. Juan se quedó pensando un rato tratando de recordar. ¿Pero por qué me perseguía? Porque no eres una buena persona. Eres un hombre cruel y egoísta que no le importa el sufrimiento de los demás. Juan se sintió ofendido en ese momento por la afirmación de la mujer. Yo no soy eso que dices, no me conoces de nada, ¿cómo te atreves a decirme eso? Te vuelo a kilómetros de distancia, Juan. ¿Quién crees que te trajo hasta aquí? Anoche te dije que él te atraparía tarde o temprano, ¿verdad? Y parece ser que será más temprano que tarde. ¿De qué hablas, mujer? Es de día, y es evidente que no pudo atraparme. ¿Es eso lo que crees realmente? La mujer comienza a reírse mientras corre las cortinas mostrando que sigue siendo de noche, y a medida que su risa aumentaba de tono su cara y su cuerpo comienzan a cambiar hasta que en cuestión de segundos Juan tiene de frente al charro negro nuevamente. ¿Qué está pasando, Dios?, exclamó Juan. Aquí estoy de nuevo frente a ti, ya que tu arrogancia me demuestra que ni el susto que te di anoche te hará cambiar. Te prometo que voy a cambiar, te lo juro por Dios, le dice Juan. No metas a Dios en esto, Él no podrá ayudarte, esto es solo entre tú y yo. ¿Qué quieres?, le dijo Juan. Quiero tu alma, eres un marrano codicioso que solo trae problemas a los que le rodean. No soy un marrano, dijo Juan. He cambiado. El charro negro soltó una carcajada y le dijo: No me engañas. Eres un marrano y siempre lo serás, llevo tiempo siguiendo tus pasos y tu hedor me indica que ya es hora de que te vengas conmigo y pagues por todo lo que has hecho. Con un movimiento de su mano sacó una soga y la tiró hacia Juan, inmovilizándolo como si de un rodeo se tratara. Ató el otro extremo de la soga a su caballo, lo montó y partió arrastrándolo hasta perderse en la inmensidad de la noche. Los gritos de Juan siendo arrastrado por el caballo podían oírse a kilómetros de distancia, incluso en las noches siguientes a su desaparición. Mi padre, después de escuchar con atención al anciano, le comentó: Está muy bueno tu cuento y tienes buena imaginación, además va acorde con el lugar donde nos encontramos. El anciano tomó un último sorbo de su cerveza, hizo una pausa y le dijo a mi padre: No, mi señor, que más quisiera yo fuese solo un cuento para entretener turistas, lo que le he dicho lo he vivido personalmente. Esa casa de la que le hablé estaba abandonada, yo me encontraba en el pueblo vecino de fiesta con mis amigos cuando tenía apenas 15 años y se me hizo muy tarde para regresar a casa. Entonces a mitad de camino en la noche me topé con una casa abandonada y decidí pasar la noche allí, ya que era más seguro que seguir el camino a la mía, además la noche estaba muy fría. Entré a la casa y me acosté en un rincón, me quedé dormido hasta que escuché que tocaron la puerta, del susto me escondí detrás de una pared que tenía un hueco por donde cabía perfectamente, luego por una ranura vi todo lo que pasó. Esa casa definitivamente era otra diferente a la que entré. No tiene por qué creerme, mi señor, solo necesitaba contarlo, son muchos años sin hablar del tema. Se lo he contado a usted porque sé que usted regresará a su país y esto será solo una anécdota que contará como una ocurrencia de un viejo loco que conoció en un viaje, pero para mí ha sido liberador poder contarlo por primera vez. Poco después de esa conversación mis padres se despidieron del anciano y siguieron su camino hacia la próxima ciudad. Hasta aquí esta historia que les comparto hoy, me la contó mi padre una vez y ahora es mi deseo compartirla. Si te ha gustado te pido que la compartas, te suscribas y le des un me gusta, de esta forma me ayudas a seguir creando contenido.